Buenas noches, mi nombre es Javier Enrique Romero Rivero y en esta hora les voy a hablar de las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son herramientas estadísticas utilizadas para resumir y analizar la relación entre dos o más variables. ¿Para qué se utilizan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se utilizan para ordenar la información recolectada cuando los datos se encuentran divididos. También para analizar si hay relación entre las variables cualitativas o no. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Primero, definir las variables. Se seleccionan las dos variables que se desean analizar. Segundo, se recopilan los datos. Se reúnen los datos que contengan la información de las variables que vamos a analizar. 3. Organizar los datos. Las filas se presentan como las categorías de una variable y las columnas las podemos presentar como la categoría de la otra variable. 4. Contar las frecuencias. Se llenan las celdas con el número de casos al que corresponde. 5. Cálculos totales. Se inserta una fila adicional después de cada columna y después de cada fila, con el fin de dar el total de cada categoría. Y 6. Se calcula el porcentaje. Se puede calcular en filas y columnas. Ahora les voy a hablar de un ejemplo de las tablas de contingencia. Bueno, en el ejemplo del que vamos a hablar, dice, se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De ellos, 65 son mujeres. 80 están casados, 45 son mujeres casadas. 1. Se pide cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero. Y 2. Si del afortunado se sabe que es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea una mujer? Continuamos con la solución del problema dado anteriormente, pues aquí ya tenemos construida la tabla de contingencia donde en las columnas tenemos el estado civil, los hombres, las mujeres y en la columna adicional que tenemos el total, ¿cierto? Anteriormente les decía que después de haber creado la tabla de contingencia creamos o agregamos una columna adicional y una fila adicional con el nombre de total y en este vamos a totalizar las cantidades de cada dato que se nos da. Posterior a esto, continuamos con la explicación de la tabla. Nos dice que hombres casados, ¿cierto? Hay 80 menos 45 serían 35, porque se sabe que hay 80 casados en total, de los cuales 45 son mujeres y los hombres casados lo sacaríamos de la recta de 80 menos 45 igual a 35. Estos serían los hombres casados. Las mujeres solteras, hay 65 mujeres, como 45 son casadas, porque eso es lo que nos dice en el problema, entonces resultaría que 65 menos 45 daría 20 mujeres solteras. Y los hombres solteros, hay 120 clientes, ya sabemos cuántos hombres hay casados, que son 35. Sabemos también que hay 35 mujeres, por lo que podemos decir que los hombres solteros son 120 menos 35 menos 65 igual a 20 hombres solteros. Y de esta manera, cuando ya tenemos esto realizado, procedemos entonces a realizar el cálculo de la probabilidad que se nos pide en el problema, ¿cierto? Entonces, podemos decir de que la probabilidad de que sea o de que le toque a un hombre soltero es igual a P de probabilidad de hombre soltero. Esta probabilidad es igual a número de hombres solteros sobre el total de clientes. Total de clientes. Esto es igual a, bueno, entonces dijimos que los hombres solteros son 20 sobre el total de clientes, que en el problema nos decían que era 120 clientes. Y esto da igual a 120 entre 20 da 0,1.
166.666, pero cuando pasa de 6 o de 5, redondeamos la cifra y esto nos daría 0,167 y 0,167 por 100 nos da un igual de 16,7%. Entonces, tenemos una probabilidad de que sea un hombre soltero del 16,7%. Listo. Muchas gracias.